bendiga. Amén. Pastor hablaba de 100 sillas. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir las 100 sillas? Porque el hombre que tiene esta clase de iglesia. Yo estoy en el propósito de Dios. Es un acto profético y yo debo cumplir con eso. Amén. Bueno, mi nombre es el hermano Aquel Castillo, ciudad de Valencia, estado Carabobo. Allí ubicada la iglesia La Gloria de Dios, Pastor Jacinto Núñez. Estamos completamente a sus órdenes. Amén. Ya que la hora avanza, yo bendiga a nuestro hermano pastor. La hora ya nos están esperando. Allí hemos iniciado desde hace días y hoy es el cierre de campaña y venimos pero volando hacia acá y me gustó mucho la práctica del pastor hacia la iglesia, ya que la iglesia tiene que ser bien orientada en estos tiempos. Diga conmigo, apartando obstáculos. Dígale que está a su lado, dígale, apartando obstáculos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Iba a arrojar otra prédica, pero el pastor arrojó una palabra que me llamó la atención sobre Malta. Sobre Malta, una palabra muy importante, ¿verdad que sí? Hay que apartar obstáculos. Vamos a ver qué Dios nos tiene aquí en ese mensaje. Vamos a abrir el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 38 en adelante. Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 38 en adelante. Diga conmigo, apartando obstáculos. Diga una vez más, apartando obstáculos. Ok, doy lectura a la palabra de Dios con la autoridad suprema de la manera siguiente. Dice así la letra. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con su venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle. Amén. No sé qué pasa con el sonido allí, pero usted puede tomar asiento. Amén. No salgo volando de acá, fue porque Dios nos siguió respaldando, ¿verdad que sí? Toca al hombre que tienes al lado y no te distraigas. ¿Ok? Apartando obstáculos. En el día de hoy se me fue difícil llegar a este lugar, ya que hay muchas responsabilidades cuando pisamos tierra zuliana, pero siempre me hablaban de una iglesia llamada Luz del Mundo, una iglesia la cual pastoreaba nuestro hermano Naudi Pinel. Siempre me anunciaban, siempre me expresaban en cuanto al pastor, claro, buenas referencias. Y mi persona antigua, algún día conoceré a la persona muy conocida aquí en Calima, y de verdad tengo un gran regocijo. Pero no quiero hablar de esta práctica. Yo lo que quiero decir es que Dios nos ha venido enseñando cómo luchar y cómo vencer los obstáculos que se nos pueden presentar en el medio de cada persona. Hoy en día, muchas personas hablan de obstáculos, pero no lo vencen y no pueden atravesar las barreras por causa de una debilidad que ha venido hacia ellos. Pero la iglesia en estos tiempos tiene que comenzar a vivir los últimos tiempos que Dios tiene para con ella. La iglesia no está para vivir con una visión que era desde hace muchos años atrás.
Una visión que era atrasada aún para estos últimos tiempos. Aquí hemos observado un pastor que habló de 100 sillas y comenzó a hablar del número 100, tratando de despertar y tratando de desarrollar la visión en cada persona que está acá en esta noche. No sé usted, pero cuando yo estaba escuchando al varón de Dios que expresaba una palabra de reto y una palabra de visión, mi persona como profeta comenzó a analizar y yo le dije, aquí hay visión de extender y ensanchar el territorio de Dios. Hay visión para comenzar a abrir el camino, para comenzar a declarar que la iglesia, la luz del mundo, no es una iglesia cualquiera, no es una iglesia de un culto más, no es una iglesia que va a hablar de un proyecto que se puede atrasar. La iglesia luz del mundo está hablando del número 100. Quiere decir que si hablamos del número 100 es porque hay un acto profético que está por realizarse y todos seremos cooperadores de ese tema. Amén. Pero hay un problema. Cada vez que tú presentas un proyecto o una visión ante Dios, siempre se presenta en la palabra obstáculo, siempre se presenta esa barrera que te va a llevar a detenerte y a meditar un momento si le puedes atravesar o puedes vencer o aceptas el desafío. Porque el grave problema es hablar de visión. Muchas personas hablan de visión, pero no entienden las consecuencias de lo que puede llegar. Muchas personas, cuando hablamos de visión y cuando hablamos de desafío, nosotros tenemos que entender que lo que se nos va a presentar en el camino, tenemos que vencerlo todos los días. Tenemos que entrar. El verdadero líder marca el objetivo. El verdadero líder camina hacia la bendición, camina hacia la visión que ha ejecutado. Y lo único que quiero decirte, óigame bien, usted tiene que comenzar a dar el primer paso. He podido entender en el trayecto del ministerio, cada persona que acciona un liderazgo debe comenzar a caminar por nivel. Tiene que entender que los obstáculos que cuando estaba iniciando no eran el mismo. Usted inicia en el ministerio, tiene obstáculos, depende a su capacidad. Usted avanza en el ministerio, tiene obstáculos avanzados, depende a su capacidad. Por esa causa, los líderes acá están oyendo el mensaje, la palabra que el pastor comenzó a filtrar en usted. Habló una palabra de reto, una palabra de desafío, y muchas personas quizás oyeron la palabra, pero mi persona que estaba allá, yo soy un cazador de la visión de Dios, soy un cazador donde está la visión, allí me impacto, allí me estremezco, allí me muevo, porque el cristiano no tiene que ser un cristiano así pasivo, el cristiano tiene que ser un cristiano activo, que activa la gloria de Dios en todo lugar donde está. Pero sabe, cuando estás activando la gloria de Dios, el obstáculo va a estar allí al frente, pero el verdadero líder con firmeza se va a levantar y va a decir, aunque el obstáculo sea demasiado alto, aunque el obstáculo quizás es más competente que mi persona, solo voy a estudiar y voy a declarar que yo atravesaré ese obstáculo, pasaré al otro lugar, porque detrás de esa barrera está mi visión, está lo que yo poseo, está lo que es mío. ¡Aleluya! Como el hombre que tienes al lado y apartando obstáculos. El lunes de la semana, de esta misma semana, estuvimos en una iglesia, pastor, y estábamos predicando un tema, la cual le colocamos probando tu fe. Y estaba una muchacha paralítica en un lugar, y mientras estábamos anunciando la fe de Dios, aquella mujer gritaba y decía, profeta, levántame de la silla, y yo comencé a observarla y le dije, soy un hombre que declara la visión y los milagros de Dios, pero el grande de los grandes está observándote. Si tú te llenas de fe, vas a atravesar ese obstáculo y vas a declarar que te levantarás de esa silla. No hubo necesidad que denunciara, levántate en el nombre de Jesús, no hubo necesidad de que le dijera, camina hacia donde está mi persona. Ella se levantó y caminó. Esa es la iglesia que Dios está pidiendo en estos tiempos.
tener que caminar conmigo. Si Jesús me sigue, las señales tienen que vivir dentro de mí. Amén. Porque el grave problema es que hay muchas personas que pierden el habla por gritar pidiendo milagros. ¿Me explico? Hay muchas personas que pierden el habla de tanto gritar y dicen, Dios, dame un milagro. Mira el que está a tu lado, los milagros están contigo. Estas señales seguirán. ¿Cuántos creen en Jesús en esta noche? Dígale que está sonando, usted no está falta de milagro. Solamente active el milagro en su vida y se va a realizar en esta noche. Solamente active la gloria en usted y declare que ese poder que fue derramado desde hace muchos años atrás se va a activar en esta noche. Amén. Yo no tengo necesidad de colocar a todas las personas aquí en esta noche y colocarle manos y declarar que usted ya sabe. Yo creo que aquí de donde está usted, en la silla, usted declara una palabra y usted sanará. ¿No me entendió? Cuando usted declara que los milagros son activados en su vida, Dios tiene que realizar milagros. Dios no puede mentir, es Dios. Y cuando usted dice los milagros están en mí, Dios va a activar esa gloria. Dios va a activar eso, váyame bien, va a activar ese poder que ha ministrado sobre tu vida. Jesús estaba comenzando a visitar los pueblos de Israel, pero lo que más me llama la atención es que realizando diferentes señales, comenzó a enseñar a sus discípulos que Él era un Dios de milagros, un Dios de señales y un Dios que podía activar su poder cuando a Él le placiera. Pero la Biblia describe que los discípulos no entendieron el poder que Él había activado sobre sus vidas. Cuando Jesús maldijo la higuera, las personas comenzaron a maravillarse y dijeron, ¿qué hombre es este que aún maldijo la higuera? Y la higuera inmediatamente se secó. Cuando estaban en el mar, Mateo capítulo 8, verso 23, dice que estaban en la gran tempestad, Jesús reprendió al viento y al mar y todo se hizo bonanza. Aquí la Biblia describe en San Juan capítulo 6, verso 16 en adelante, que Jesús, viendo que ellos no habían pasado la prueba allá, cuando Él estaba en la barca, le plació caminar por encima de las aguas. Comenzó a caminar en ese lugar y dijo, si no aprendieron cuando yo estaba abordando la barca, entonces voy a caminar por encima de las barcas para enseñarles que no hay un Jesús únicamente por nombre o aquí ideológicamente, no, hay un Jesús que se ha levantado en milagro caminando por encima de las aguas. Cuando tengas el problema, el obstáculo que se te ha puesto al frente de ti y tú dices, wow, el negocio que tenía se me vino abajo, wow, en la empresa donde me llamaron, quizás allí introducieron a otra persona y a mí me dejaron a un lado. Oh, yo no sé qué hacer. Dios mío, dame el empleo. Dios mío, bendice mi negocio. Dios mío, bendice mi hogar. Y es cuando el enemigo viene y quiere destrozar todo. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios te está enseñando a no caminar por emoción, sino que camines por revelación. Y entiendas que el Dios que adoramos es un Dios de poder, es un Dios de milagros, que activa su gloria de una manera extraordinaria. Amén. Mira que está a su lado, si perdió lo que ha perdido es porque Dios no quería esa basura para usted. Diga, si usted perdió algo que usted tanto amaba, era porque Dios no estaba interesado que eso estuviera en su vida. Porque el grave problema es que hay una persona que está atravesando problemas económicos, perdió el empleo, perdió su automóvil, perdió todo eso, y se describan en la parte baja, pastor, y hay un obstáculo llamado crisis que está al frente de ellos, y ellos dicen, soy derrotado, perdí el empleo, en el área universitaria no puedo convertirme en un profesional, no tengo el dinero para suplir esa carrera, pero ¿sabes qué? Óyeme bien, aquí es donde un Dios llamado Jesús se estaciona al lado y dice, wow, yo no creo que tú me entiendas, que no es con tu fuerza, es con mi poder, es con mi gloria, que yo puedo sufrir de todas las cosas. Y si esta noche tú crees en Dios, yo creo que la ventana de los cielos se van a
nuevo, Dios la va a soltar. Amén. Hay una historia que hemos leído, para culminar acá, culmino con esto. Y creo que aquí es donde Dios nos va a dar lo que quiere para nosotros. Una historia que hemos leído de una mujer, dos mujeres y un hombre. Una se llamaba Marta, la otra María, y un hombre llamado Lázaro. Vivían en una aldea, allá en Betania, donde Jesús se relacionó amigablemente con esta familia. Fue tanta la relación que Jesús le tomó tanto cariño y amaba tanto a un joven llamado Lázaro. Pero allí en el amor, Jesús allí comenzó a relacionarse con ellos se apegaron a Jesús, pero sabe que en un momento que Jesús tuvo que irse de esa aldea. Jesús tuvo que irse a una parte muy lejana, y cuando se dirigió a ese lugar, allí la Biblia describe que tuvo que retirarse a un lugar muy cerca del Jordán, porque mientras él estaba en aquel lugar, los hombres le buscaban para apedrearle, para quitarle la vida. Pero aquí en medio del peligro, Jesús sabía que un milagro estaba por acontecer, porque donde está el peligro es donde hay desafío, y donde está el desafío está el milagro. Jesús sabía que en medio de ese proyecto había un propósito sobrenatural. Había mujeres que tenían que derribar una barrera que se les iba a presentar en medio de ellos. Había un hombre que tenía que vencer aún a la muerte y entender que Jesús que se relacionaba con ellos era un Jesús de milagros, era un Jesús sobrenatural. Pero quiero que presten mucha atención. Jesús, estando retirado de la aldea de María y de Marta y de Lázaro, la Biblia describe que él estaba compartiendo con sus discípulos. Pero mientras compartía con sus discípulos, Lázaro cayó enfermo con una enfermedad incurable. Yo puedo desconocer la enfermedad en esta noche, pero lo único que quiero decirte es que el hombre cayó en enfermedad. Mientras estaba en ese lugar, físicamente se estaba desgastando. Cuando aquellas mujeres observaron que aquel hombre estaba empeorando físicamente, la salud estaba aquí golpeando, estaba siendo golpeada por medio de aquella enfermedad, la Biblia describe que las mujeres desesperadas dijeron: lleven una noticia hacia donde está Jesús y díganle que Lázaro, a quien él tanto ama, está enfermo. Hay un punto muy importante ahí. Cuando se presenta el problema, ¿a quién queremos llevar el mensaje? Diga conmigo, Jesús. Hay personas que comienzan a activar una gloria sobrenatural. Cuando usted clama a Jesús es porque hay una necesidad. Cuando hay hombres y mujeres es porque comienzan a relacionarse con Dios. Si tú quieres relacionarte con Él, comienzas a clamar y lo primero que tú hablas son estas palabras: Jesús, yo quiero este milagro, yo quiero que suplas esta petición, pero la mayor importancia en su vida es entender, paso número 1, llevar el mensaje, enviar al mensajero. Usted sabe quién es su mensajero. Por medio del Espíritu Santo llega la información a Jesús. Jesús le envía al Padre y el Padre contesta nuestras peticiones. Usted tiene que comenzar a activar esa gloria en esta noche. Si estás atravesando un problema, una dificultad, ven y envía el mensaje, porque la respuesta está por llegar en esta noche. Amén. Comenzamos a observar. Las mujeres fueron como mensajeras hacia donde estaba Jesús. Cuando llegaron donde Jesús estaba, le dijeron: Jesús, Lázaro, quien tú tanto amas, está enfermo. Jesús observándole, yo me imagino un Jesús de propósito. Cuando observó a las mujeres, lo primero que expresó fueron estas palabras. Le pudo decir: bueno, vayan ustedes que yo iré detrás de vosotras. Imagínese usted que usted le pida una petición a Dios y esté demasiado desesperado y Dios venga y le diga: espérate una semana más. Cuando el banco te dice: en 2 días voy a invadir tu casa.
Y Jesús dice, pastor, nadie, espérate el siguiente sábado. Y el martes le dicen, bueno, vamos a recoger todos, los abogados, toda persona te visitan el día martes. Y viene Dios y le dice, confía en mí, el sábado te soluciona ese problema. ¿Qué haría usted, iglesia? A mí en cierta oportunidad me dijeron, por diferentes cosas, me hablaron estas palabras. Y comenzaron a anunciar, y lo primero que me dijeron las personas, te vamos a quitar camioneta, te vamos a quitar carro, te vamos a quitar el hogar, te vamos a quitar todo lo que posees. Me levanté y le dije a Dios, si estamos predicando tu palabra y creemos en tus propósitos, tenemos que activar una gloria de fe sobre los bancos, sobre la empresa, sobre diferentes lugares, que Dios está conmigo, porque si no, ¿cómo voy a hablar de fe si no hay milagro? ¿Cómo voy a hablar de fe y de seguridad si no se activa una gloria en mi vida? Me levanté en fe y le dije, cuando llegaron los abogados dijeron, no sabemos qué sucedió, se quemaron todos los archivos, pero tenemos que esperar 15 días más por ti para quitarte todo, porque no entendemos qué pudo suceder. Y yo les dije, yo sí entiendo qué sucedió, fue que el Dios de los cielos envió a sus ángeles que se extraviaron los archivos para darme tiempo y yo solucionar. Amén. En esta noche observas cómo le enviaron el mensaje a Jesús. Jesús le dijo, vaya, yo iré detrás de vosotras. Dice que duró 2 días más después del mensaje. Y cuando llegó donde estaba María y Marta, allí hay 2 puntos importantes. Cuando Jesús se acercó, estaba visitando donde estaba la necesidad. Diga conmigo, visitó el lugar donde estaba la necesidad. Porque Jesús siempre visita el lugar donde está la necesidad. Jesús visitó y había un conflicto muy grande. Había un hombre que había muerto 4 días, que las mujeres estaban llorando. Ya el cuerpo había sido sepultado, estaba en el sepulcro. Necesitaban, era una esperanza, era una resurrección, pero al inicio de que Lázaro había muerto. Pero las personas se sorprendieron cuando Jesús se hizo presente. Cuando Jesús hizo presencia en ese lugar, las personas comenzaron a observar y le dijeron, ¿acaso este hombre piensa que va a levantar a Lázaro de los muertos? El hombre tiene 4 días. Ya Lázaro no puede resucitar. Él no ha entendido que aquel cuerpo está descompuesto. Quizá levantó a la hija de Jairo que estaba calentita. Quizá levantó a esa muerta que había muerto recientemente. Pero allí, aquel hombre tiene 4 días. Ahora bien, porque cuando el hombre observa las cosas imposibles, es que hay un Dios que se coloca y dice, para mí todo es posible. Y Jesús, observando a la multitud, se acerca y al encuentro salió una de aquellas mujeres y gritando fuerte le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y cayó de rodillas. Jesús comenzó a llenarse de tristeza, porque ellos no entendían que el que estaba visitando la aldea era el dador de la vida. Era el que había creado el muñeco de arcilla en el huerto del Edén y le sacó el mejor diseño y sopló ese aliento en la nariz. Ellos no entendían esa palabra, pero ¿sabes qué? Él se levantó y rompió obstáculos en diferentes lugares. Pero sí lloró. Antes de llegar a ese lugar lloró por la incredulidad de muchos. Lloró porque muchas personas, aunque hablaban de él, no creían en él. Y en estos tiempos, Dios está entrando en los templos y sus lágrimas están siendo regadas en los altares.
en sus lugares santos. ¿Sabes por qué? Porque se predica un Dios por predicar, pero donde está Dios tienen que suceder milagros grandes para dar la señal que su presencia está en ese lugar. Tenemos que dar esa señal. Los verdaderos mártires dejaron huellas y rompieron obstáculos y demostraron que Dios estaba con ellos. La historia de Moisés fue pasada. La historia de Gedeón fue pasada. La historia de esos hombres mártires en la Biblia fue un pasado. ¿A dónde entraré yo en la historia para ser un mártir de estos últimos tiempos? Tengo que levantarme a romper obstáculos. Tengo que levantarme a romper las piedras. Yo no sé usted esta noche, pero si usted vino a este lugar es porque Dios quiere hacer entender a su vida que llegó el tiempo de romper el obstáculo y decir: soy un mártir, pero yo seré un mártir para estos últimos tiempos. ¡Amén! Mire, usted tiene que comenzar a observar. Lázaro estaba muerto, el hombre estaba allí sepultado. Jesús se hizo presente y dijo: wow, el hombre murió. Los médicos, ¿qué le hicieron? Los religiosos estaban alrededor, criticándole, murmurándole, y se levantó Lázaro únicamente. Usted no ve que cuando un pastor realiza una visión siempre hay personas que no hacen nada y comienzan a criticarle: pero ¿por qué este pastor hace eso? ¿Por qué este pastor aquello? Comienzan a dar escarnio hacia un hombre de visión, pero el hombre de visión no le importa que hablen de él. El hombre de visión no le importa que comiencen a criticarle, que comiencen a murmurarle. Él quizás con una mente de reino y de propósito se va a levantar en el altar y le va a hablar a la iglesia y le va a hablar una palabra de fe, una palabra de seguridad, y le va a decir: aquellos se preocupan por criticarme y yo me preocupo por exaltar el reino de Dios en estos lugares. ¡Aleluya! Porque el verdadero dice: amén. A Jesús le criticaron y Jesús se estacionó. Jesús dijo en ese lugar y le dijo: mujer, en paz, Lázaro duerme. Y ella quizás dirá: yo no sé qué le sucede a Jesús, porque este hombre tiene 4 días muerto y dice que aquel hombre duerme, claro, está muerto. Y le digo: mujer, dile a tu hermana que yo estoy aquí. Con una paciencia, con una elegancia. ¿Cuándo creen que Dios es elegante? Con una elegancia le digo: ve y dile a tu hermana que yo estoy aquí. ¿Usted sabe qué significa esta palabra? Cuando tienes a un ser querido en una clínica, que los doctores te dicen: wow, no hay solución. Agotamos los recursos de la ciencia, todos los medios, y no encontramos nada. Y aquí es donde dice el pastor, el doctor, la última palabra: solo un milagro puede salvar a su hijo, puede salvar a su hija. Cuando le expresen esas palabras, solo un milagro, usted va a decir: bueno, doctor, en esto soy un profesional, porque el Dios de los milagros está conmigo y va a activar solo un milagro, y mi ser querido se va conmigo. Amén. Se va conmigo. Jesús le dijo: ven y dile que yo estoy aquí. Cuando le anunciaron a aquella mujer que Jesús estaba en ese lugar, la Biblia describe que la mujer estaba rodeada de hombres religiosos, criticones, murmuradores, que lloraban hipócritamente. Diga conmigo: hombres hipócritas lloraban alrededor de aquella mujer. ¿Por qué le llamo hombres hipócritas? Porque eran personas con conocimiento, eran personas practicantes de la ley, personas sacerdotes que estaban rodeando a aquella mujer llorando por Lázaro. Pero cuando Jesús se hizo presente, que ellos oyeron: mira, mujer, Jesús está allá, y te dice que vayas hacia donde Él está. Dice que aquellos hombres se llenaron de odio, aquellos hombres se llenaron, óigame bien, se llenaron de orgullo y dijeron: wow, yo no sé qué sucede aquí, eran envidiosos. ¿Y sabes qué sucedió? Aquella mujer salió corriendo y se postró a los pies de Jesús. Esta
esa misma mujer que lavó los pies del maestro con sus lágrimas, esa misma mujer cayó a los pies inmediatamente, y cuando cayó a sus pies, yo me imagino que estaba besando sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y aquel Jesús le dijo: mujer, en paz, Lázaro solamente duerme, Lázaro resucitará. Y ella le dijo: Señor, yo sé que resucitará, pero en el día de la resurrección. Y él allí con aquella elegancia se estacionó al frente de esta mujer y le dijo: mujer, en paz, yo soy la resurrección y la vida. Pero mire, la mujer le dijo unas palabras de incredulidad. Diga conmigo, de incredulidad. Señor, yo sé que resucitará, pero en el día de la resurrección. Dígale que está a su lado: no coloque el futuro hasta que Dios no te coloque en ese lugar. Dígale: no luches tu futuro hasta que Dios no te coloque en el lugar. Dígale a ti mismo. Porque el grave problema, Pastor Naudi, que hay muchas personas que dicen: no, murió esa persona, no encuentro el propósito, acaba de morir. Pero ¿sabes qué sucede? Que en el estado de Mérida me sucedió algo a mí tan tremendo. Estaba predicando y así mientras estaba yo le decía a Dios: Dios, yo creo en los milagros, yo creo en los prodigios, y observaba los milagros. Pero ¿sabes lo que a mí nunca me había sucedido? Era que habían colocado una muerta en una plataforma. Cuando colocaron una muerta, una mujer día y medio que estaba llorando a su hija, mientras estaba llorando a su hija, aquella mujer clamaba y temía. Pero mi persona comenzó a predicar como todos los predicadores y comencé a anunciar que Jesucristo resucitaba a los muertos. Pero aquella mujer se llenó de fe y se levantó, y lo primero que dijo: saquen a mi hija de ese ataúd y vamos a llevarlo donde está el predicador, porque él dijo que su Dios levantaba a los muertos. Pero yo estaba desconociendo todo, porque el grave problema es que hablamos del reino, pero no permitimos que Dios reine en nuestras vidas. ¿Sabes qué sucedió allí? Mientras estábamos hablando del propósito de Dios, había algunas personas que necesitaban de lo que tú hablabas. Por esa causa, aquel hombre llamado Juan pudo decir que nosotros nos enlazábamos, colocábamos lazos a nuestro cuello por los tiros de nuestra boca. Yo me enlacé en esa noche, y al tomar a aquella mujer, la llevaron a aquella plataforma. Mientras la llevaron a la plataforma, comencé a observar alrededor, pero mientras observaba alrededor, yo miré a la muchacha, estaba completamente muerta. Óigame bien, pero algo sucedió allí. Yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero me fui a otro lugar y comencé a caminar y comencé a levantar mis manos. Le dije a los pastores: pastores, levanten sus manos. Le dije a la iglesia: levante sus manos. Yo observaba que las personas brincaban en aquel lugar, las cercas eran azotadas por las personas que comenzaban a saltar aquella cerca. Pero cuando llegaban a ese lugar, comencé a observar alrededor y no entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero tenía que subir del nivel a donde estaba. Comencé a caminar, levanté mis manos y le dije a Dios: Dios, esto no es una administración de gritos, esto no es una administración de zapateo en una plataforma. Dios, esto es una administración de gloria. Adiós ministerio profético, adiós, oígame bien, le dije: adiós en la trayectoria ministerial. Aquí me van a desprestigiar si no se levanta esta mujer. Y comencé a caminar en ese lugar. Duré 15 minutos orando por aquella joven. ¿Y sabes qué sucedió? Mientras estaba allí, yo lloré y le dije a Dios: Dios, ¿por qué a mí? Dígale que está a su lado, muy incrédulo. Porque estaba observando los milagros, yo observaba los tumores desaparecer. Estaba observando las personas llorando, que comenzaron a decir: ¡wow, mira, la pelota de sangre está en el suelo! Había milagros sorprendentes. Pero usted ora por un paralítico, y si no se levanta, al menos se va vivo. Pero el grave problema era que había una joven sin signos vitales en una plataforma. Y el problema más grave era que había expresado que Jesucristo resucitaba a los muertos. Dígale que está a su lado, pero no va por otro.
comencé a observar alrededor y mientras observaba, yo empecé a llorar y le dije, Dios, ¿por qué me sucede esto a mí? Y oí una voz muy fuerte y muy estruenda, donde estaba en aquella plataforma. Me acuerdo que había un joven tocando una batería y el otro estaba tocando una guitarra. El teclado estaba debajo de la plataforma y mi persona estaba predicando en la muerte al frente de mí, acostada en la plataforma con un maniquí completamente rígido. Y mientras estaba allí, tenía día y medio muerta la joven. Mientras estaba observando a la muerta, sucedió algo tan fuerte que me sorprendió aquella noche. Oí una voz que me dijo, Argenis, ¿por qué temes si yo estoy aquí? Pero cuando él me expresa esas palabras, el baterista que estaba de un lado sentado cayó al suelo. El de la guitarra cayó al suelo, la tarima vibró, y ¿sabes qué sucedió? En esta noche subía a otro nivel, y sentía que estaba volando en el aire, sentía que estaba allí en otro ambiente sobrenatural. Cuando yo estaba observándola, yo le dije a Dios, dame la voz otra vez, porque yo no quiero cometer un error en esta noche. Y mientras estaba allí, él comenzó y me dijo, dile al espíritu de la muerte que abandone el cuerpo. Yo le dije, espíritu de muerte abandona el cuerpo. Se levantó, perdón, aquella mujer estaba totalmente muerta, no se había levantado. Yo me asusté así, y después la segunda voz fue esta, me dijo, Argenis, dile al espíritu humano que va viendo al hombre que despierte en ella. Le dije, espíritu humano, que fuiste soplado desde hace muchos años atrás en el muñeco de arcilla, en la nariz de aquel muñeco, y el hombre recobró signos vitales. Yo te ordeno que despiertes en ella. Estaba muerta todavía. Cuando expresé esas dos palabras, yo dije, aquí llegué, aquí me hincha hasta aquí. Pero hubo otra palabra que me dijo, alguien me observa aquí en el canal. Me quedé mirando y me dijo, ordénale en mi nombre que se levante. Amén. Cuando me quedé observando ese cadáver, lo único que me llené de fe y le dije, en el nombre que es sobre todo nombre, que cuando se pronuncia su nombre en el trono, tiembla el trono, y cuando se pronuncia en la tierra, tiembla la tierra.